Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. El pecado de Acán. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Josué capítulo 7, versículo 1 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Para entender más este tema es importante que lean el capítulo 7 de Josué. Pero su contexto podemos decir que después de la victoria en Jericó, el pueblo de Israel experimentó una dolorosa derrota en su próximo enfrentamiento en Ahí. La conexión entre estos eventos se encuentra en la desobediencia de Acán, quien a pesar de las claras instrucciones divinas, cayó en la tentación de retener para sí mismo lo que debía ser consagrado. Sin embargo, Acán desobedeció y tomó para sí algunas cosas codiciadas, un manto babilónico, plata y oro. Pensó que podía pecar a escondidas, pero su desobediencia tuvo graves consecuencias. Cuando Israel fue a pelear contra Ahí, en su siguiente batalla fueron derrotados, lo cual fue devastador después de su gran victoria en Jericó. Este incidente, aunque ocurrió hace miles de años, lleva consigo lecciones atemporales sobre la repercusión del pecado a nivel personal y en la comunidad y la importancia de la obediencia radical a los mandatos de Dios. Principios que resonarán a lo largo de las enseñanzas de Jesús. Las consecuencias del pecado de Acán fueron profundas y extendidas. Imagina la desolación en el campamento israelita después de la derrota en Ahí. Docenas de valientes soldados perdieron la vida y la moral de todo el ejército se vio gravemente afectada. La misión que Dios les había encomendado de conquistar la tierra prometida se vio obstaculizada por el pecado de un solo individuo. Esta tragedia no solo tuvo repercusiones en la moral y la confianza de los israelitas, sino que también frenó el avance hacia la realización de la promesa de Dios. Ahora, apliquemos esto a nuestra realidad actual. ¿Cómo afecta el pecado no tratado en nuestra vida comunitaria? ¿Cómo puede debilitar nuestra misión de ser testigo del amor y la gracia de Dios en el mundo que nos rodea? El relato de Acán nos sirve como un recordatorio impactante de las consecuencias devastadoras que pueden surgir de la desobediencia y la codicia. Al igual que Acán, a menudo pensamos que nuestras acciones pecaminosas pueden mantenerse en la oscuridad, pero las Escrituras nos advierten claramente sobre las ramificaciones de tales elecciones. Este principio resuena de manera profunda en las enseñanzas de Jesús, quien nos llama a una obediencia radical y nos alerta sobre las trampas de la codicia. Dice la palabra de Dios: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nos dice esto en Mateo capítulo 6, versículo 21, recordándonos la importancia de alinear nuestras acciones con los principios del reino de Dios. Aunque las consecuencias del pecado son inevitables, no podemos pasar por alto la gracia abundante de nuestro Dios. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de individuos que, a pesar de sus caídas, experimentaron la restauración divina después de un arrepentimiento genuino. David, a pesar de su pecado con Betsabé, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de Acán también lleva consigo este mensaje de esperanza. Después de la disciplina justa de Dios, vemos cómo Israel, a través del arrepentimiento y la purificación, fue restaurado a su posición de favor y victoria. Esta realidad resonaría más adelante en las enseñanzas de Jesús, quien a lo largo de su ministerio destacó la importancia del arrepentimiento y la gracia de Dios para transformar vidas. Este pasaje muestra los peligros que enfrentamos cuando caemos en las trampas del diablo.
Satanás tentó a Acán a desobedecer el mandato claro de Dios por medio de la codicia. El diablo sabe explotar nuestras inclinaciones pecaminosas para llevarnos a la rebeldía. Una vez que Acán cayó en la primera trampa, vinieron las siguientes: encubrir su pecado en lugar de confesarlo, echar la culpa a otros en lugar de asumir responsabilidad. Cuando tratamos de ocultar nuestro pecado, caemos en un ciclo de engaño y dureza de corazón. Eventualmente, el juicio de Dios nos alcanzará. El diablo quiere mantenernos atrapados en el ciclo del pecado y el encubrimiento, sabiendo que esto impedirá nuestra comunión con Dios. Debemos estar alertas a sus tácticas y acudir rápidamente a Dios en arrepentimiento y humildad cuando fallemos. La confesión y el abandono del pecado son las únicas formas de escapar de las trampas mortales del enemigo. Jesús nos llama a una obediencia radical basada en una relación de amor con Dios. Nos llama a arrepentirnos, no solo externamente, sino con un cambio de corazón. Nos muestra que Dios no se conforma con una justicia superficial o ritual, sino que juzga los motivos y actitudes internas. Jesús expone las trampas del legalismo y la hipocresía, llamándonos a una justicia que supera con creces la de los fariseos. Él declara que el juicio de Dios no solo evalúa nuestras acciones, sino cada palabra ociosa que hablamos. Nos exhorta a tomar medidas drásticas para lidiar con el pecado, incluso si eso significa perder cosas valiosas para nosotros. Al mismo tiempo, Jesús nos muestra la gracia y compasión de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Él vino para buscar y salvar lo perdido, no para condenar. Su mensaje siempre apunta a la restauración y a la reconciliación. Como iglesia debemos mostrar el equilibrio de gracia y verdad que vemos en Cristo, confrontando el pecado con firmeza y mansedumbre. Al considerar la historia de Acán, nos enfrentamos a la realidad de nuestras propias luchas con la codicia y la desobediencia. Pero la buena noticia es que la misericordia de Dios es más grande que nuestras fallas. En este momento te animo a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Dónde podrías estar guardando tesoros, anatemas que deberían ser consagrados a Dios? ¿Dónde necesitas arrepentirte y buscar la restauración que solo Él puede proporcionar? Que este devocional sea un recordatorio de que aunque nuestras acciones puedan tener consecuencias, la gracia de Dios es suficiente para transformar nuestras vidas. Toma un momento ahora para orar y hacer compromisos prácticos para vivir en obediencia radical a los mandatos de Dios. Él está listo para recibirte con brazos abiertos. El camino hacia la restauración no es un viaje solitario. En momentos de lucha y desobediencia, la comunidad cristiana se convierte en un faro de esperanza y apoyo. Te insto a que no enfrentes tus desafíos espirituales en solitario. Busca a aquellos dentro de tu comunidad de fe en quienes puedas confiar y comparte tus luchas. La transparencia y la confesión no son signos de debilidad, sino pasos valientes hacia la restauración. La iglesia está diseñada para ser un refugio, donde podemos levantarnos mutuamente en oración, aliento y amor. Si te sientes abrumado por las consecuencias de tus elecciones, déjame recordarte que Dios ha dispuesto una comunidad de creyentes dispuestos a caminar contigo en tu viaje de arrepentimiento y transformación. No dudes en buscar apoyo y ofrecerlo a otros en sus momentos de necesidad. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos experimentar la gracia y restauración que solo Él puede dar. En el cierre de este devocional, quiero recordar que aunque enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, la gracia de Dios es abundante. Él está listo para recibirnos con brazos abiertos cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento genuino. En su palabra encontramos promesas de perdón, restauración y una nueva vida en Cristo. Así como Acán y el pueblo de Israel experimentaron la misericordia divina después de la disciplina, también tú puedes experimentar una renovación espiritual. Dios no se cansa de perdonar y restaurar a aquellos que confían en su gracia. Así que mira hacia adelante con esperanza, sabiendo que en Él
encontrará la fuerza para superar cualquier consecuencia del pecado y experimentar una vida transformada. Que este mensaje resuene en tu corazón y te inspire a vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Pregúntate, ¿hay alguna área de desobediencia en mi vida que necesito confesar y abandonar? Oremos. Padre misericordioso, reconozco que como Acán he pecado contra ti por mi desobediencia y he buscado ocultar mis faltas. Tú ves lo oculto y conoces mis motivaciones más profundas. Perdóname por buscar justificar mi pecado en lugar de rendirlo ante ti. Gracias por disciplinarme en tu amor, llamándome al arrepentimiento. Ayúdame a confesar completamente cualquier área de rebelión para experimentar el perdón y la restauración que tú deseas otorgarme por medio de Cristo. Fortalece mi determinación de obedecer en todo, para que nada estorbe tu obra en y a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.